ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida el beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña, y soñamos con hijos que nos robó la prosa. Ella ya me olvidó, Yo no puedo olvidarla. Yo no puedo olvidarla. Ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera, y el pibe que miraba ella ya me olvidó, Yo no puedo olvidarla. Yo no puedo olvidarla. Esto es parte del arte, estamos con Nico Fabio. Vos sabés que te escuchaba y no hay forma de que no tenga un viaje en el tiempo, y me llevó a esos sábados en mi casa en Devoto con mis viejos, ¿no? Y mi vieja ponía en el combinado los discos, y claro, o sea, vuelvo a tener, no sé, 7, 8 años, y ver la actividad de mi casa y ver a mi vieja ahí dando vuelta alrededor del combinado. A vos, cuando haces estos temas, ¿a dónde te llevan? ¿Qué momento de tu vida te lleva? Es algo que disfruto mucho. Disfruto tanto estas canciones que a veces temo equivocarme o por ahí me ha pasado que vuelvo a repetir una estrofa sin darme cuenta porque estoy tan extasiado a veces cuando canto que son canciones que me llegan tanto que por ahí a veces hasta por ahí me equivoco del mismo viaje que tengo cuando la estoy tocando. Siento que me atraviesan un montón de cosas. Siento que me atraviesan el alma de mi papá, que está puesta en estas canciones, y toda mi vida, porque estas canciones son parte de mi vida. Entonces, esas canciones algunas las escucho desde el vientre de mi mamá, claro. Otras las vine a hacer yo, otras nacieron antes que yo, otras fue acompañar a mi papá en sus giras, estudios de grabación, saber cómo nacía cada canción, y es algo muy bello. Son parte de mi vida, y eran parte de mi cotidianidad y de mi mundo, porque en casa siempre estaba mi papá o mi mamá cantando, yo tocando la guitarra, en fin, era una casa así, ¿viste? Muy musical. Te ayudan a estar más cerca de tu viejo, ¿no? Las canciones. Completamente. Y bueno, sí, a ver, cuando estoy yo escucho mucha música de muchísimos artistas,
pero en los momentos de mayor alegría, o inclusive por ahí de tristeza, al primero que acudo es a mi papá. ¿Viste? En los momentos de incertidumbre, pum, pongo algo de mi papá y ahí está, ¿no es cierto? Entonces sí, mis papás, mi mamá y mi papá están presentes a cada paso de mi vida, a cada minuto, a cada segundo, en cada cosa que hago. A ver, ser hijo de artistas mete mucha presión en el momento que vas a meterte en ese mundo, decir, porque claro, dice, uy, no sé. No, yo siempre fui muy inconsciente en ese sentido. Y, claro. No hay forma si no, ¿no? Claro. Si te metes ficha y decís, no sé si lo voy a poder hacer tal. No, y la música me enamoró desde muy chico y ya cuando empecé tocando con bandas, tuve grandes maestros músicos que fueron parte de mi formación desde que me inicié tocando. Bueno, desde chico iba a clases de piano, todo eso, porque en casa estaba la puerta abierta para todo lo que fuera arte. De chiquito ya andaba haciendo yo mi dúo con otro amigo de Mendoza, Eduardo Gazul, que seguro va a estar viendo este programa, que le mando un beso, y nos llevaban de la escuela a cantar. Ya de chiquito me venía, pero igual como a todos los niños, ¿no es cierto? ¿No? Y después con los años en Colombia di con grandes músicos y di con toda una historia de música de rock, que entré de muy chico a una banda que ya era muy conocida, con la que yo venía estudiando con el guitarrista hace ya bastante tiempo. El bajista se fue de viaje y quedé yo ahí de suplente, y ya cuando contó tres el baterista y empezamos a tocar, fue como pum, salir disparado de la superficie de la tierra. Y cada vez que tengo la oportunidad de tocar con mis compañeros de banda, es un disfrute que es como... ¿Qué, de Etiopía? Era primero Wizard, después Etiopía. En aquel momento, primero una banda Wizard, que era una banda que llevaba mucha gente aún sin disco, pero había toda una movida de rock. Había un solo programa de radio que se llamaba La Hora 23, La Hora del Rock, en una cadena que se llamaba Musicando Estéreo, y ahí difundían por ahí si se venía un concierto en 15 días de Wizard y bandas de Medellín, Nash, etcétera, y se juntaba mucha gente que ni sabíamos de dónde salía, y yo ya fui parte de esa movida desde muy chico. Y después, bueno, después acompañando a mi papá en los estudios de grabación. Una vez estábamos en una gira con mi papá, creo que fue en el Teatro en La Pampa, y yo de chiquito lo acompañaba, y yo ya iba cargando equipos y cableando y preguntándole a los músicos si este era mejor que este bajo y esto, y mirando y tocando y todo. Y bueno, me acuerdo que había una vez, estábamos en el Teatro de La Pampa, estaba lleno el teatro, y yo salgo al escenario así como con cara de seriedad, ¿no es cierto? Mirando el cablerío, a ver si todo estaba en orden, y miro así de reojo la guitarra eléctrica que estaba ahí apoyadita, ¿viste? Y veo todo el público ahí, un teatro lleno, y yo miro así para el costado de nuevo la guitarra, y digo, a ver, y agarro así con cara, ¿viste? Como quien va a probar a ver si está bien la afinación, y hago... Y empieza el teatro a hacer palma. Uf, qué sensación hermosa. Y de pronto escucho, bájate que te va. Ahí le bajo el volumen a la guitarra. Y ahí me perdí hasta que no terminó el show, ¿viste? Pero después me iba para atrás, ayudaba hacia luz. Era una vida muy hermosa. Muy hermosa. Y las giras con mi papá, ir a los estudios de grabación de noche. Es algo que disfruté muchísimo. Y sigo disfrutando todo lo que es el arte de mi papá, así, todo lo que tiene que ver con él, sus amigos, la gente con la que él trabajó, que es parte de mi familia también. A ver, imagino, trato de imaginar la situación cotidiana. Tu papá, sabes que es un capo, no había, después te voy a preguntar más, profundizar eso, pero hacía todo bien, ¿no? Cine hacía espectacular, hacía canciones. Vos venías por el lado del rock, había gente que no te conocía, decía, ¿y este chico quién es? Y de repente te tenían ahí hasta que decían, es el hijo de Leonardo Fabio, y de repente se abría el cielo, el mar se abría, ¿no? Y te ponían una alfombra roja. ¿Pasaron esas situaciones? Sí, como también no, pero... Digo por el respeto de lo que generaba tu viejo, sí, pero ¿no? todo eso también se devuelve con mucho cariño y gratitud, o sea... yo nunca me aproveché de eso, digamos, ¿no es cierto? Pero sí veía, por ejemplo, cómo... sí, cuando se enteran, me dicen, vos sos el hijo de Leonardo Fabio, pero por lo general siempre es lindo, siempre son experiencias lindas. No, seguro, eso seguro. Pero uno toma ahí real dimensión de lo que significaba
el padre, mi papá, Sí, para sí. el resto de la gente. Sí, yo ¿no? sabía que ya de chico me di cuenta que era alguien muy querido, ¿viste? Y también, a ver, yo no solamente me formé como el hijo de una gran leyenda del arte y de la música, también tengo un abuelo que era vendedor de diarios, y yo veía diarios con él a los 5 años, y yo era feliz también. Y un montón de cosas que te van haciendo poner los pies a tierra, y que mi papá también siempre fue un trabajador de la cultura. Él nunca despertó o siempre se mantuvo lejos de generar fanatismos, así, histeria. O sea, él pasó en su momento el griterío y todo eso, pero era alguien por lo general que generaba mucho respeto. Entonces la gente se le acercaba con mucho cariño, porque uno recibe lo que da. Entonces mi papá siempre respetó mucho al público, tanto como lo que les iba a dar como cantante, lo que les iba a dar como cineasta, lo que les iba a dar como ser humano, y eso se retribuye, y es como alguien muy, muy del pueblo. O sea, entonces es verdaderamente un artista del pueblo, no alguien que estaba en un pedestal, ¿entendés? Nunca se puso arriba de la gente, sino que es parte de la gente. Y siempre con una gran sorpresa o gran emoción. Hay un señor que tiene un videoclub. Hoy se enteró de que yo era el hijo de Leonardo Fabio, porque fui a buscar unas aniceto y para traer, entonces le pedí 5. Entonces me dice, ¿y para qué tantas? Me dice, hay un festival. Le digo, no, es que yo soy el hijo de Leonardo. No te puedo creer. Claro. Y se le encharcaron los ojos con lágrimas, ¿no es cierto? Y dame un abrazo, me quería cobrar menos. Le digo, no, tranquilo, ¿viste? Claro, bueno, eso es lo que pasa. Eso sí. Pasa eso. Estamos en Parte del Arte, tenemos que ir a un breve corte. Antes le agradecemos a Marcela de la Nueva San Telmo por todo ese catering maravilloso que nos trae para cada programa. Después de este corte vamos a seguir hablando con Nico Fabio, va a seguir cantando algo que promete no tener desperdicio. No se vayan. Seguimos con Nico Fabio en Parte del Arte. A ver, ¿te cuesta hacer tus canciones? No, me encanta hacer mis canciones. Me encanta hacerlas y sobre todo que vayan de la mano con las canciones de mi papá. Siempre digo, si no está... las canciones tienen que tener una carga de sentimiento, de algo, y siempre yo me doy lugar para hacer mis canciones. Entonces mucha gente viene esperando que yo arranque, digamos, simplemente cantando todas las canciones de mi papá. No me gusta hacer eso, porque mi papá tampoco hubiera querido que yo lo hiciera. Por ahí siempre la gente te pide canciones, pero bueno, están como vos le llevas al público y como vos presentás las cosas para poder hacer tu música. Y aparte que siempre también está la música de mi papá ahí conmigo. Entonces todo eso va de la mano. Hablaste de Aniceto, yo te quiero agradecer públicamente que me hayas traído la película. Y también hay algo dando vuelta sobre Aniceto. ¿Se puede anticipar algo? ¿Se puede decir un poquito? Recibí un par de llamados que Aniceto, antes de ser una película, iba a ser un musical. Uh-huh. La idea de que fuera una película fue una idea que tuvo Iván Guisogrod y Andrés Echeveste, el director de arte y el director musical, quien hizo la música de todo lo que es la música principal de Aniceto. Y le dijeron a mi papá, esto tiene que ser una película, porque si lo hacemos en un musical, no, ¿cómo va a quedar? ¿Cómo hacemos para que esto quede plasmado para siempre? Entonces se hizo la película. Pero mi papá tenía ya hablado con Margarita Fernández y Laura Arbata, que son las coreógrafas de Aniceto, ya tenían en mente cómo iba a ser el musical. Entonces, en cualquier momento, por ahí tenemos la hermosa noticia de que se viene el musical de Aniceto, tal como mi papá lo había concebido, con Margarita Fernández y con Iván Guisogrod. Así que sería algo fantástico, que toda la gente que participó en esa película tiene ganas de que eso vuelva a ocurrir de alguna manera, y eso va a ser una experiencia maravillosa. Así que vas a tener la primicia si eso se llega. Pues sabes que me estaba acordando mucho de tu papá, y una cosa que me acordaba, porque claro, uno va incorporando conocimiento de sus mayores, ¿no? Generaba cada cosa que iba a hacer un grado de ansiedad,
porque bastaba que se supiera que estaba en tal película o que estaba en tal proyecto como para generar una ansiedad de lo quiero ver qué es lo que está haciendo, porque tu papá tenía una impronta, una personalidad que le imprimía las cosas, que hacía que hoy, donde las cosas son medio impersonales, se valora muchísimo. Exacto. Me pasó con Gatica. Bueno. Mi papá hizo Gatica, que hizo un festival de 3 días en obras, donde convocó a muchísimos artistas, Sí. artistas de renombre, otros que no eran conocidos. Llegaron músicos de rock, de folclore, de tango, de tropical. En una misma tarde estaban ahí toda la gente de la movida tropical, con todas las bandas de rock, me acuerdo. Inclusive el Piti Álvarez estaba ahí, entre los que estaban antes de ser famoso, antes de ser Viejas Locas, con los chicos de Hermes, una banda roll, después, bueno, Gladys, la bomba tucumana, Roberto Ayala, cantor de tango, Tarragó Ross, en fin, una inmensidad de artistas. Y mi papá hizo una convocatoria que iba a ser un festival de 3 días, y eso fue un suceso nacional, porque estaban los extras de la película, pero mi papá le había dicho que toda la gente que quisiera ser parte de la filmación podía venir a obras a ver el festival, que iba a ser, por ejemplo, un número artístico durante 20 minutos, filmación 30 minutos, un número artístico 20 minutos, filmación 30 minutos, y así iban pasando diferentes números por el escenario. Yo toqué con mi banda que había armado en aquel momento, también me subí a tocar. Entonces eran de todo, músicos conocidos y músicos que no eran conocidos, todos hacían el festival. Por ejemplo, me acuerdo de la situación de Sinfonía de un Sentimiento. Una película de 5 horas y pico, ¿cuánto Sí. es? Que la tuvo que hacer como en partes, porque si no era imposible. Y yo me acuerdo, mira, como si lo estuviera viendo hoy, a Jorge Lafauci dice, es increíble lo que hace, porque cuando uno dice que no se puede, él lo consigue con las imágenes. Y bueno, eso es desde... ¿Qué pasaba hace ahí? poco me vi Crónica de un niño solo, la fuimos a ver en una pantalla muy linda en el cine del Teatro del Victorial. Y yo hace mucho que no la veía, y esta vez la vi porque siempre que la vi como una película de mi papá, pero esta vez me puse a pensar que tenía 21 años cuando la hizo. Y muy poca plata, quedó con deudas por todos lados, gastó todos sus ahorros ahí. Digo, como un pibe de 21 años hace semejante película. Te voy a contar algo. Fuimos a ver a Juan Gabriel en el Teatro Ópera, y fui con él, y él admiraba muchísimo a Juan Gabriel, muchísimo. Había muchas figuras de la televisión y de la música en el teatro. Estaba toda la farándula de Buenos Aires ahí. Y más cuando viene un artista de la talla de lo que es Juan Gabriel, sí, en México, ¿no es cierto? Y en toda Latinoamérica. Me acuerdo, nosotros estábamos en primera fila y Juan Gabriel empieza a cantar Simplemente una rosa. Y cuando termina la canción dice, ¡ay, qué suerte, qué suerte! Su presencia y la mía, le dice. Y mi papá se para, el público aplaude a rabiar. Me acuerdo que termina el show y vamos yendo para el camarín a saludar a Juan Gabriel, y yo me doy vuelta así y mi papá parecía que se había rejuvenecido 40 años. Yo nunca había visto a mi papá. Yo me daba vuelta así, era un pibe como de 20 años, caminando, como respirando, como muy emocionado, pero de pronto fue como si le viniera un bálsamo fue muy raro, nunca vi algo así realmente, se transformó. De pronto era un hombre como de 60 años que tendría en aquel momento, y de repente yo me daba vuelta y tenía un pibe de 20 al lado mío, que parecía un amigo, un hermano más que mi papá. Y me sorprendió muchísimo, al igual que cuando llegamos al camarín y sale Juan Gabriel a saludar. Otra cosa que me sorprendió fue que era otro tan diferente al que estaba sobre el escenario, que me sorprendió mucho la transformación. Te juro que no parecían la misma persona. El que estaba en el escenario cantando
al que yo fui a saludar, que fuimos con mi papá y entramos al camarín, me acuerdo que estaba el embajador de México, eso era todo un protocolo así, Sí. ¿no? Juan Gabriel, tremenda estrella, pero este muchacho que nos sale a saludar, que entramos al camarín y saluda a mi papá, ese mismo muchacho hace un rato en el escenario parecía... Era un gigante. Claro, sí, y de sí, pronto sí, acá era un muchacho que vos no sabías si era el mismo que había estado cantando. Y eso también pasaba con mi papá. Bueno, igual mi papá, desde que vos lo veías, mis amigos y todos se quedaban estáticos todos, ¿viste? Tenía una personalidad muy, muy fuerte. En el sentido, una presencia muy fuerte. Claro, bueno. Hay un micrófono, hay una guitarra, estás vos, tócate algo. A ver. Con esto ya nos despedimos, nos vamos con él, con Nico Fabio. Hasta la próxima emisión de Parte del Arte. Una canción que escribí con un gran poeta que se llama Nacho Whisky. Fue alguien que a mí me marcó fuertemente la vida y que escribimos muchas canciones juntos y creo que es el clima adecuado para cantar esta canción en tu programa. Se llama Colibrí. Gracias. Si tú pudieras ser de mi soledad, la flor que no muere más, si tú pudieras ver tanta oscuridad, girar a mi alrededor, yo sé que habrá en el nido un corazón de colibrí sin estaciones, fuera del tiempo y del dolor, burlándose. Si yo supiera ir a tu corazón, quizás sea mi corazón allí, y así el amor tendrá el nombre de los dos, para gritarle al mundo que ha nacido entre mis brazos el milagro azul de tenerte aquí y en luz sentir que habrá en el nido un corazón de colibrí sin estaciones, fuera del tiempo y del dolor, burlándose. Para gritarle al mundo que ha nacido entre mis brazos el milagro azul de tener